gracia, Dios muestra su bondad, su misericordia, su piedad. Esto es la gracia. La gracia de Dios es la virtud por la cual Dios mismo nos ofrece la salvación, sin poder dar nada a cambio, porque esto es un regalo de parte de Dios inmerecido, gratuito, porque usted y yo no hubiésemos podido hacer nada para poder alcanzar la salvación. Nada en absoluto. Desde el más pequeño hasta el más grande en este lugar, todos somos pecadores. Todos venimos de ese primer hombre que pecó. Por ende, el pecado ya está en nuestro interior. Desde bien pequeños los niños son bien mentirosos, ¿o no? De repente agarran cosas que no les pertenecen. Pero ellos no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Porque no tienen aún razón ni conciencia de lo que están haciendo. Para eso es el razonamiento. Cuando entramos en un tiempo que ya tenemos uso de razón, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la gracia de Dios es la virtud por la cual Él nos ofrece su misericordia, su piedad, su amor. Pero la gente no quiere la gracia. Y la gente que no quiere la gracia entonces se constituye enemiga de Dios, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Porque si usted no quiere la gracia, entonces tiene que cumplir la ley. Pero tristemente no hay ser humano que pueda cumplir la ley de Dios. No hay ser humano, la Biblia lo dice. Y eso vamos a ver más adelante. Entonces dijimos que la ley era ¿qué? Normas y reglamentos establecidos por Dios para su pueblo, para que pudiesen vivir entre ellos en paz, en armonía, y pudieran socializar entre ellos. La gracia, la virtud de Dios por medio de la cual Él nos demuestra su piedad, su misericordia y su compasión para nosotros los hombres. Y dicen los versículos que hemos tomado, salvos por gracia. Leímos estos versículos de Efesios 2, versículo 1 al 9, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos. Un delito es una infracción de una ley. Y pecado es infringir la voluntad de Dios, no hacer lo que Él nos manda. Pero nosotros no éramos del pueblo de Israel. La ley fue para el pueblo de Israel. Pero imagínense qué vamos a hacer nosotros si desechamos la gracia de Dios. Lo que Dios está diciéndole al hombre: aquí te ofrezco mi piedad, te ofrezco mi benevolencia, mi misericordia, acéptala para que un día vayas al cielo. Y la gente no quiere la gracia. Entonces, si no quieren la gracia de Dios, tendrán que pasar por el juicio de Dios y ser juzgados por la ley moral de Dios. Y tristemente no van a poder salir libres de la ley. Aleluya, bendito Dios. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Este espíritu de las potestades del aire, ¿quién es? Satanás. ¿Y en quién opera? En las mentes de los desobedientes, de los que no han aceptado a Cristo, de los que están allá afuera. ¿Usted cree que esas personas son dirigidas por el Espíritu de Dios? De ninguna manera, porque lo único que vemos en el mundo son problemas, envidias, pleitos, disensiones. De todo miramos allá afuera.
el querer ser más que los demás, el querer ser superiores a los demás. El espíritu del príncipe de la potestad del aire opera en esas mentes de esas personas. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice ahí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este versículo yo no lo entendía. ¿Cómo que? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero si todavía no nos ha resucitado. Pero cuando usted viene y se bautiza, usted simbólicamente, usted está muriendo para el mundo y está resucitando para Cristo. Está viviendo en Cristo Jesús y tiene que seguir los ejemplos que Jesús nos dio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Aún la fe que tenemos, Dios nos la ha dado. Aún la fe que usted profesa y que dice tener, aún esa fe es porque Dios la ha puesto en nuestros corazones. Y no por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. No por obras. Aleluya. Vive Cristo, aleluya. Aleluya, bendito Dios. ¿Qué cree usted que pasaría si en la sociedad de hoy en día en la cual vivimos no tuviéramos reglamentos, normas ni leyes? ¿Cómo viviría la gente? ¿Cómo se viviría si no hubiera leyes? Si no hubiera normas, si no hubiera reglamentos. ¿Cómo viviríamos los seres humanos? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Si no hubiera ninguna ley, ningún gobierno establecido para que nos dirijamos hacia los demás, para que respetemos, para que podamos convivir en la sociedad. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? Un desorden total, ¿verdad? Eso nos llevaría a un desorden social, a la inseguridad, a la pérdida de valores, a comportamientos antisociales y delictivos. No respetaríamos lo ajeno, no respetaríamos al prójimo. Imagínense cómo sería el mundo si no hubiera ninguna ley. Por eso la Biblia dice en cierta parte que de nosotros debemos sujetarnos a las leyes, porque las leyes son puestas ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿la ley es buena o es mala? Es buena. Pero en el mundo no ejercen las leyes de Dios, sino que han cambiado las leyes de Dios por las leyes de los hombres. Dios le dio a su pueblo una ley que era perfecta para ellos. Y luego les prometió vida a través de estos mandamientos. Al cumplirlos y ponerlos en práctica, Dios derramaría bendición sobre ese pueblo. Pero si no los cumplían y no los ponían en práctica, vendría ¿qué? Una maldición de parte de Dios por incumplir con las leyes, por incumplir con los mandamientos y los estatutos que Él les estaba dando. Entonces la infracción de la ley trae ¿qué? Maldición. Si infringe la ley, hay un castigo, hay una pena. Eso es lo que Dios le dio a su pueblo. Vamos a ver, vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Por medio de
Moisés, Dios entregó al pueblo de Israel sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Éxodo capítulo 20, vamos a leer del 1 al 17. Y ahí están los ¿qué? Los 10 mandamientos. Y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esos solamente son los primeros 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo. Más adelante siguen más leyes y más leyes y más estatutos, para que a través de ellos se rigiera el pueblo de Israel. Gloria a Jesús, aleluya. Estudiando yo acerca de este tema, miraba que los judíos le llamaban desde el Génesis hasta Deuteronomio la Torá, la ley de Dios. Todos estos libros constituían la ley de Dios, desde Génesis hasta Deuteronomio. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, si Dios nos juzgara por sus 10 mandamientos, ¿cree que usted saldría culpable o saldría libre? Culpables. Culpables. Los mandamientos de Dios son el estandarte, el espejo de Dios, por los cuales el hombre que los cumple camina realmente en santidad e integridad delante de Dios. Pero la realidad es que ningún hombre puede cumplir los mandamientos de Dios, ni las exigencias de la ley. Ningún hombre. Es bien sencillo. Dios es el juez de toda la tierra. ¿Usted quiere ir al cielo? Aleluya. Si no aceptó la gracia de Cristo y va a pasar por el tribunal del Señor, que es el juez, y el Señor tiene ahí sus mandamientos. Vamos a pedir aquí a personas que sean bien honestas, ¿verdad? Y dicen los mandamientos, vamos a ponerlos más simples. No mentirás. ¿Quién no ha mentido? Levante la mano el que nunca ha mentido. Levante la mano el que nunca ha dicho ni una mentira. No robarás. Levante la mano el que nunca ha tomado nada que no le pertenece. Tampoco. Van 2 que ya. No cometerás adulterio, dice este mandamiento, pero Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Quién no ha mirado con codicia? Tanto mujeres como hombres.
Aleluya. La ley de Dios es el espejo de la santidad de Dios. Él se pone como ejemplo para hacer. Si usted dice que es bueno, Dios dice, a ver, si es cierto que eres tan bueno como yo. No hay hombre sobre la faz de la tierra que sea bueno. Incluso a Jesucristo le dijeron, Señor bueno, y Él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno solamente hay uno, y es mi Padre que está en los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. ¿Quién no ha codiciado? Que usted mira la camionetona del fulano de tal o la casona y dice, ay, mira nomás. Y si yo fuera mía, usted está codiciando lo del prójimo. Y si mira a la mujer de su prójimo y dice, ay, qué mujerona, mira nomás. Usted ya está codiciando también. Otro quebrantado. Entonces, por la ley, nadie puede ser salvo. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. Porque bajo la ley no hay hombre que pudo cumplir la ley de Dios. Por eso Cristo dijo, yo he venido, dijo, no a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. ¿Cumplirla por quién? Por usted y por mí, porque nosotros desafortunadamente no podíamos cumplir los mandamientos de Dios. Él le dijo a los fariseos, hipócritas, ponen cargas pesadas que ni ustedes pueden llevar. Ustedes dicen no robarán, pero roban. Ustedes dicen no cometerán adulterio, pero se acuestan con la mujer de su prójimo. Son maestros, enséñense a ustedes mismos. ¿Qué les está diciendo? Ustedes que dicen no se hace esto y no se hace aquello, enséñense a ustedes mismos a poner en práctica lo que están diciendo. Eso les estaba diciendo Jesucristo a los fariseos, aquellos que decían que eran los maestros de la ley de Moisés. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay hombre que pueda cumplir la ley de Dios ni las exigencias de la ley. Ninguno. Por tal razón dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver dónde dice eso la Biblia. Romanos, ¿dónde? Romanos 3, capítulo 23. Pero antes de llegar hasta allá, vamos a iniciar en el versículo 9. Nueve. 3:9 y vamos a darle de ahí para adelante. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Dice Pablo, ¿a quién? A los romanos. ¿Qué pues? Pregunta. Enseguida otra pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué está diciendo ahí? Nosotros, los gentiles, ¿somos mejores que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay uno justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oiga bien lo que dice aquí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el ¿qué? El conocimiento del pecado.
Por la ley el pecado cobró vida y por la ley la muerte se ensanchó y devoraba y devoraba. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque por la ley también viene el conocimiento del pecado, dice Pablo. Si la ley dijera no codiciarás, quizás yo ni sabía que era malo codiciar. Pero la ley me dice no codicias, entonces la ley te está revelando lo que es malo también. Por eso aquí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermana Julia, léame allí el 1 de Timoteo 1:9 a ver qué dice. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús y a su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Actores 9. 1:9 fue el que leyó, ¿verdad? Sí. Entonces la ley fue dada ¿para quién? ¿Para la gente buena? Para la gente malvada y perversa. Para esa fue dada la ley, para que tuvieran temor de que había un castigo si hacían tales cosas. Por eso la ley es buena, corrige. El problema es que la ley de Dios no la podemos cumplir. Hace un momento hicimos un examen tan pequeñito y salimos ¿qué? Ni siquiera ni uno dijo yo nunca he mentido, ¿va? Nadie levantó la mano. Aleluya, bendito Dios. Nos hicimos un pequeño examen en nuestra conciencia a través de los mandamientos y salimos pecadores, transgresores de la ley, que no la podemos cumplir. Y tristemente, aún diciendo que somos cristianos, todavía de repente por ahí hay muchos que son bien mentirosos. Y por ahí hay muchos que todavía siguen codiciando y mirando cosas que no tienen que ver. Y todavía por ahí hay algunos que dicen somos cristianos, que estamos en la gracia y se siguen arañando lo que no les pertenece. Aleluya, bendito Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Algunos se pusieron hasta pálidos, ¿verdad? Casi se caían de la silla. Entonces, aleluya. Si se da cuenta, hermano, lo que la palabra de Dios nos confronta. ¿Por qué razón la gente, por qué habemos tan poquitos en las iglesias? ¿Por qué es tan impopular el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué es tan impopular la palabra del Señor? Porque a la gente no le gusta ser confrontada por la verdad. Porque a la gente no le gusta ser confrontada por los estatutos, las leyes de Dios. Porque no nos gusta que nos digan, estás en pecado, deje eso. A la gente lo que hoy en día les encanta es que le digan, mire, el año que viene usted va a tener una casa, va a ser bendecido parte de Dios. Usted va a ser sanado de esta y de aquella enfermedad. Usted está padeciendo eso, pero el Señor se lo va a quitar. Y no es que Dios no pueda, Dios puede hacerlo. Pero se está presentando un evangelio conforme al agrado de la gente. Y la misma Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían engañadores que endulzarían el oído, que hablarían conforme a lo que la gente le agrada. Y esas iglesias están repletas, esas iglesias están llenas.
Pero que se nos hable de santidad, que se nos hable de apartarnos del mal, que se nos hable de no hacer lo que es indebido, eso no le gusta a la gente. No nos gusta. Pero ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde leyó la hermana Julia? 1 Timoteo 1:9, ¿verdad? Vamos a regresar a Romanos. Vamos a regresar a Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20 leímos. Ahora, dice el 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya, gloria a Dios. Tanto judíos que estaban en la ley de Moisés como gentiles que caminábamos sin ley, sin Dios, sin esperanza, todos somos necesitados de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Él está extendiendo su mano y está diciendo: ven, ¿quieres ir al cielo? Yo te perdono todo lo que has hecho mal. Jesucristo dijo: yo he venido por los pecadores, yo he venido por los enfermos. Él está diciendo al mundo entero: cierto, has quebrantado mis leyes, mis estatutos, pero yo te perdono. Aquí está mi piedad, aquí está mi misericordia, aquí está mi bondad. Ven para que un día puedas entrar al cielo. Eso es lo que Jesucristo está ofreciendo al mundo. Eso es lo que Jesucristo está dando a entender a la gente, pero la gente no quiere de Dios. La gente no quiere. Y desafortunadamente oímos que toda la gente dice: vamos para el cielo. Pero yo no sé si van a ir al cielo, porque la Biblia dice que ni borrachos, ni ladrones, ni mentirosos, ni fornicarios podrán entrar al reino de Dios. La Biblia es explícita en esas cosas. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, ¿será que podemos hacer todo lo que se nos plazca? ¿Podemos llevar una vida desordenada, viviendo en las concupiscencias de la carne, viviendo en el desorden? Porque ya no estamos bajo la ley. De ninguna manera. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Bendito sea Dios. Así es que tanto judíos que estaban en la ley de Moisés, como nosotros gentiles que no pertenecíamos al pueblo de Israel, todos necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios, porque todos somos transgredores de las leyes de Dios. Todos. Por eso la Biblia dice: no hay ni uno justo. No hay ni siquiera uno que busque hacer el bien. Todos se corrompieron, cada quien por su camino. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Poderoso Rey. Ahora vamos a ir ahí mismo a Romanos capítulo 5. Solamente dele más para adelantito. Romanos capítulo 5, versículo 19. Poderoso Dios, aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de cuál hombre? De Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿a cuál uno? Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice en el 6, ¿qué pues diremos? Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Seguiremos entonces pecando deliberadamente para que la gracia abunde en nosotros?
En ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando usted va y se bautiza, usted está muriendo juntamente con Cristo. Cuando usted se levanta de las aguas, está resucitando juntamente con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por, ahí lo dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, vamos a brincarnos al 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues que el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y escuche lo que recalca el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vuelve a preguntar lo mismo el apóstol ahí en 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si usted está en la gracia pero sigue pecando, lo que va a cosechar es muerte. Si usted está en la gracia pero sigue viviendo una vida desagradable a Dios, va a cosechar pecado. No va a cosechar vida eterna, de ninguna manera. Ahí la Biblia lo está diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. En cierta ocasión, Pedro, que predicaba estas cosas, de repente en cierta ocasión comieron con los gentiles, pero de repente cuando llegó, no recuerdo este personaje, eso está en Hechos 15, llegó un gentil ahí donde él se hacía a los judíos. ¿Y qué hizo Pablo? Lo confrontó. Ahí había una lucha entre la ley y la gracia, y Pablo le dice: ¿cómo tú, siendo judío, mandas a aquellos que sigan las leyes de los judíos? Y entraron en discusión, que si tenían que tener la circuncisión, que si tenían que guardar la ley, que si tenían que hacer aquello, que si tenían que hacer lo otro. Y Pablo le dijo: de ninguna manera, nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, bendito Dios, a Él sea la gloria y la honra. Pero porque estamos en la gracia, muchas veces también queremos toda clase de bendición de parte de Dios. No queremos padecer enfermedad, no queremos tener problemas, no queremos tener dificultades. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate de mi gracia, más que suficiente. ¿Por qué? Porque a través de la gracia, quizás en el cuerpo estás sufriendo, quizás tienes una enfermedad, quizás estás pasando por algo difícil, pero la gracia de Dios, esa un día hará que tu alma sea salva, que un día tengas un cuerpo renovado y que un día puedas entrar a las moradas que Cristo fue a preparar. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces ya estamos entendiendo qué es la ley y qué es la gracia, ¿verdad? La gracia solo puede ser recibida, ¿por qué? Por la fe. Somos justificados gratuitamente por su gracia, y es por medio de la fe. Para que sea por gracia, no tiene que ser por obras, sino de alguna otra manera ya no sería gracia, sería deuda por obras.
mas es por gracia, por la misericordia de nuestro Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debe de caminar el hombre? ¿Cómo debemos caminar nosotros ahora que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Con toda libertad, pecando, haciendo todo lo que se nos ocurra? De ninguna manera. Debemos de caminar ¿en qué? Dice la Biblia que debemos ser santos porque Él es santos. Debemos caminar en santidad, pues la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no se santifica para Cristo, no va a escuchar la trompeta. Si usted no se santifica para el Señor, no lo va a poder ver. Si usted no se santifica para el Señor, porque Él viene por una novia que se cuida, que está limpia de toda mancha, para cuando llegue Él pueda ser levantada para ir a morar allá donde Él está. Aleluya, bendito sea Dios. La palabra dice: apartaos de toda perversidad, de toda malicia, de todo pensamiento malo, de toda concupiscencia de la carne. Debemos caminar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que es galardonador y que recompensa a los que le buscan. Bendito sea Dios. Rechazar la gracia de Dios es no aceptar su bondad, no aceptar su misericordia, no aceptar su compasión. Y este es el recurso que Dios ha usado: su misericordia, su compasión y su bondad. Como lo dije hace rato y lo repito, Él le está ofreciendo a la gente perdón por todas sus iniquidades. ¿Usted cree que un violador puede ser perdonado e ir al cielo? Claro que sí. ¿Usted cree que un ladrón puede ser perdonado e ir al cielo? Claro que sí. ¿Alguien que mató? También, claro que sí. Pero tiene que haber un arrepentimiento, una conversión, y arrepentirse de esas cosas y ahora caminar conforme a Cristo quiere que camine, para que un día esa alma pueda llegar al cielo. Eso es lo que Cristo estaba haciendo en la cruz del Calvario, tomando el castigo que usted y yo merecíamos. Hace un momento usted me acaba, por su silencio, otorgó que usted ha mentido, que usted ha robado, que usted ha mirado con codicia. Dice que el que calla otorga. Usted no dijo: yo nunca he hecho eso. Entonces, eso merecíamos nosotros, porque nosotros fuimos los que transgredimos la ley de Dios. Nosotros merecíamos esa corona de espinas, nosotros merecíamos esos azotes, nosotros merecíamos ser crucificados, nosotros merecíamos el lugar que Cristo tomó. Pero Él, por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre, que el que crea en el Hijo tenga vida eterna y un día pueda volar con Cristo Jesús y pueda entrar al cielo. Aleluya, bendito Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Pero, ¿cree que la gracia se puede perder? O la gracia, como dice por ahí algunos que dicen que es salvo, siempre salvo y ya no tienes que hacer nada. Podemos deslizar de la gracia de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: mirad bien pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oiga bien, que por causa de una raíz de amargura deje de alcanzar la gracia de Dios. Y en 2 de Corintios 6:1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, les dice Pablo a los corintios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Puede ser recibida entonces en vano si usted no se santifica, si usted no se aparta del mal. Usted está recibiendo una gracia en vano, porque no va a poder, desafortunadamente, poder ir con el Señor. Porque
El Nuevo Testamento, queramos o no, también trae un reglamento para el cristiano. Trae un reglamento que nos dice que nos apartemos del mal. Lo vamos a ver y ya casi culminamos porque ya se fue el tiempo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17. Vive Cristo, aleluya. Dice, esto pues digo, Pablo diciéndole nuevamente a los efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, oiga bien, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es verdad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Oiga bien lo que dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Traía demasiado yo para este tema, muchos versículos, pero el tiempo se fue rápidamente. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces somos salvos, ¿por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Por la misericordia de nuestro Señor. No porque estamos en la gracia tenemos la libertad de hacer lo que se nos antoje, porque mucha gente esconde sus pecados y sus suciedades bajo la gracia de Dios, y no debe de ser así. Dice la palabra en el libro de Efesios que solamente fue un sacrificio dado una vez y para siempre. Ay de aquel que pisotare la sangre de Jesucristo. Ay de aquel que tomare en vano la gracia de Dios, porque ha deslizado la gracia. Y si desliza de la gracia, perderá su salvación. Así es que la iglesia también tiene que tener una norma por cual regirse. Tiene que tener una norma para comportarse como Cristo quiere que nos comportemos. Ahí mismo Jesucristo dice en Efesios que nosotros hemos sido llamados a una vocación de parte de Dios para caminar en santidad, para caminar en integridad delante de Dios. Aleluya. Aleluya, bendito sea Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Estamos bajo la gracia, pero cuidemos la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Aleluya, bendito sea Dios. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar, porque el tiempo se fue rápidamente. Y quisiera entonar una alabanza. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Si el hermano Cristian me pudiese acompañar con esa alabanza, está muy preciosa esa alabanza. Incluso la cantaban los hermanos cuando estaban entonando las alabanzas. Bendito sea el nombre de Dios. Él sea la gloria y Él sea la honra.
Si has abrazado un pecado creyendo que porque estás bajo la gracia el Señor no te juzgará, ven a Cristo Jesús. Si te has acomodado a las corrientes creyendo que porque estás en la gracia el Señor te pasará todo, ven a Cristo Jesús. La palabra dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre, y aquel que confesare sus pecados, ese será perdonado. Si has hecho que sabes que te está carcomiendo la conciencia, que dices yo le fallé al Señor, yo le fallé al Señor, hoy es el día que vengas y le digas: Señor, quizás te fallé, quizás hice algo incorrecto, pero perdóname. Hoy es el día, porque Cristo puede venir cuando tú y yo menos lo pensemos. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá y levantará a su pueblo. Tristemente sería que nosotros, diciendo que nos vamos con Él, nos quedásemos. Hoy es el día, no es mañana. Hoy es el día de estar bien con Jesucristo. Si has obrado de una manera incorrecta, si has hecho algo que en tu conciencia te dice eso no fue bueno, hoy es el día. Si estás enojado con alguno de los hermanos o incluso conmigo, hoy es el día para que nos reconciliemos. Si tienes un problema con tu pareja, hoy es el día para que le pidas perdón y le digas: perdóname porque quizás te ofendí. Hoy es el día de estar bien con nosotros mismos y con Cristo Jesús. No es mañana, es hoy el día. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si el pecado te ha dominado, hoy es el día que le digas al Señor: perdóname, Señor. Si has hecho algo que sabes que es incorrecto, ven a Cristo Jesús y Él te perdonará, porque Él tiene misericordia y Él está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Dios Todopoderoso. Aleluya, bendito Dios. Vamos a entonar esa alabanza a nuestro Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu palabra, de querer seguir permaneciendo en ella. Danos fuerzas a toda la iglesia, Señor, para seguir perseverando, para seguir tratando cada día de ser mejores, Dios mío, en este mundo que nos encontramos lleno de maldad y lleno de perversidad. Aleluya, bendito sea Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, Señor de la gloria, aleluya. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Aleluya. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Sí, Señor. Y me postro en tu presencia. Sí, Señor. En adoración. Hijo de
Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, te adoramos, Cristo te adoramos, Gracias, Señor de la gloria. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, Señor de la gloria. aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Levante sus manos, vamos a orar y así voy a dejar al pastor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar para adorar y glorificar tu nombre. Yo te pido, Señor, por cada hermano de esta congregación. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros. Tu palabra dice, Señor, que pongamos nuestras peticiones delante de tu presencia y que tú escucharás nuestra petición, Señor. Yo te pido por el pastor Villatoro, por la hermana Julia, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que nos bendigas con toda bendición espiritual, que sea usted, Señor amado, escuchando la petición que hay en ellos, Dios amado. Yo le pido, Padre, por los hermanos diáconos que ejercen ese privilegio, que les ayude a seguir perseverando. Mire a los hermanos que están orando, Señor, para que esos dones puedan ser repartidos por el Espíritu Santo. Que sea usted, Dios mío, contestando esa petición, que sea usted contestando, Señor, ese clamor. Yo le pido, Padre Celestial, por los hermanos, Señor, que presentaron esos ayunos, Padre mío, que los fortalezca para que puedan cumplir, Señor, con la promesa que han hecho, que les dé fuerza para poder seguir creyendo en su palabra, seguir creyendo, Señor, en sus promesas. Yo le pido, Dios amado, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor. Yo le pido que sea usted ayudándonos a seguir perseverando en sus caminos, Dios amado. Que aunque tengamos pruebas y dificultades, aún haya agradecimiento en nuestros corazones, Señor. Que nos separará de tu amor, dice tu palabra, Señor. Ni tribulación, ni angustia, Señor, ni escasez, Señor. Sino que entendamos que tú, Señor, hay momentos que quizás pruebas nuestra fe, Señor, porque es más preciada que el oro y que la plata, Dios amado. Somos salvos por tu gracia, por tu misericordia, por tu piedad, por tu bondad. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio que presentaste en la cruz del Calvario, Señor. No se aparte de nosotros la gratitud, que queramos permanecer en la vid verdadera. Tú dijiste, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos permanecer en ti, Señor Jesús, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los problemas. Queremos seguir avanzando y creyendo en el Cristo que nos ha llamado, en Cristo Jesús que es fiel y que es verdadera su palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos estas cosas. Ayúdanos, Dios mío, a crecer espiritualmente. Sea usted, Señor amado, ayudándonos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que cuando, Señor, haya la oportunidad de testificar de tu palabra, lo hagamos, Dios mío, para que esta iglesia pueda florecer, para que esta iglesia pueda crecer, para que se pueda ver, Dios mío, que tú, Señor, estás interesado en las almas que cada día, Señor, se pierden por falta de entendimiento de tu palabra. Yo te pido, Señor, en especial en este momento por mi hermano Dilma.
sé, Señor, por qué razón Tú has puesto en mi corazón, Señor, que pida por él, que ore por él. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Afirma sus pensamientos, Señor. Que tus caminos no sean fuego para él. Que él afirme sus pasos y crea que es fiel el que le ha llamado. Yo te pido que le ayudes, Padre Santo, con su relación con la hermana Janet. Yo te pido, Dios mío, que seas tú ayudando ese matrimonio. Yo te pido por mi hermano Lorenzo, Señor, que lo fortalezcas, que lo bendigas y que sea usted, Dios mío, ayudándole a seguir perseverando, a seguir creyendo en su palabra, a seguir creyendo en sus promesas, Dios amado. Al hermano Derby, Dios mío, sea usted, Señor, dirigiéndolo conforme a su Santo Espíritu, que sea usted llenándolo, Señor, cada día de gratitud, Padre mío, que pueda él reconocer que usted lo ha guardado hasta aquí en todos los años de vida que le ha prestado, Dios amado. Hubo un momento que quizás, Dios mío, él pensaba que iba a morir cuando le detectaron que tenía neumonía, pero usted lo libró de esa situación y usted lo tiene de pie, Señor. Usted lo tiene alentado, usted lo tiene aquí, Señor, para que él pueda darle la gloria y la honra, Señor. Levántelo para la gloria de su nombre, Dios amado. Yo le pido, Padre mío, por mi hermano Aureo, Señor, que lo ayude, Dios mío, en la situación. Quizás hay momentos que él se sienta solo, quizás hay momentos que él se sienta, Señor, que nadie está con él, pero yo sé que tú estás con él y que tú le ayudarás a seguir perseverando, Señor, que tú le seguirás ayudando a avanzar en este camino, Señor. Mira a nuestro hermano Gerson, Dios amado. Yo te pido por su vida y por la vida de nuestra hermana, Señor, Mirna, que sea usted ayudándolos y levantándolos, Dios mío, para la gloria de su honra, que puedan ser canal de bendición, que puedan ser, Padre Santo, instrumentos de honra en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te pido por la hermana María y por el hermano Marvin, Señor, que sea usted ayudándoles a ellos conforme a sus necesidades. Yo te pido en general por toda esta iglesia, Señor. Yo oro por ellos, Padre mío, porque tu palabra dice que oremos los unos por los otros, que sigamos perseverando en el camino, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús.